formalmente para todos nuestros alumnos. Hoy vamos a considerar el desarrollo del siguiente tema: ganancias de la tercera categoría. Vamos a hablar de lo que la ley titula en su capítulo tercero como beneficios empresariales. Vamos a empezar a desarrollar concretamente la tercera categoría. Así que bienvenidos a la tercera categoría, bienvenidos al invierno, al frío y a seguir con las ganas de hasta ahora. Si ustedes analizan la estructura de la ley, y siempre quien estudia impuestos tiene que analizar una norma legal, es necesario ver cómo se estructura la norma, cuáles son las disposiciones, cuáles son los títulos, los capítulos que van conformando a lo largo del desarrollo de los artículos que a su vez tienen incisos y que a su vez tienen puntos, pero no, yo tengo que siempre tratar de ubicarme en cómo es la estructura de la ley. Hoy vamos a desarrollar el capítulo tercero, que como corresponde, dentro de la estructura de la ley, se encarga del desarrollo de las ganancias de la tercera categoría. Si ustedes ven en su ley, el capítulo segundo, en el artículo 48, corresponde a las ganancias de la segunda categoría. Y el capítulo primero, en el artículo 44, es el capítulo referido a las ganancias de la primera categoría. Ven cómo la ley tiene una determinada estructura. Si yo estoy hablando de que voy a desarrollar la temática de las ganancias de la tercera categoría, lo mínimo que tenemos que hacer es un breve repaso, recordando que las rentas de la primera, de la segunda y de la cuarta categoría solamente pueden ser obtenidas por sujetos, personas humanas y por las sucesiones indivisas. O sea, si estoy hablando de personas humanas y sucesiones indivisas, siempre tengo que recordar que éstas pueden obtener ganancias de la primera, segunda y cuarta categoría. En cambio, las ganancias de la tercera categoría están reservadas, según la doctrina, a lo que llamamos sujetos empresas. Sujetos empresas. Entonces, para los sujetos empresas, decíamos, se aplica la teoría del balance. Esa teoría que está en el artículo segundo, en el apartado 2, y que mide el resultado en función de las diferencias de balances. Cuánto había al comienzo y cuánto hay al final. Toda la diferencia que exista está grabada, no importa de dónde o de qué manera se haya producido ese incremento. Por eso se habla de la teoría del balance, que es en realidad la diferencia entre el balance al inicio y el balance al cierre. Lo que vamos a desarrollar en esta clase, vamos haciendo un menú, va a ser el desarrollo del artículo 53 y del artículo 54. El artículo 53, referido a la tercera categoría, lo que contiene es una enumeración de ingresos grabados en la tercera. La ley lo denomina rentas comprendidas. Hola. Profesor, se está escuchando mal, con ruido.
Hola. ¿Por ahí? Profe, se escucha como un ruido extraño. No pareciera provenir del computador. Hay algo algún micrófono de alguien que debe estar haciendo interferencias. Silenciar a todos. Ahí es. Ahora sí. Ahora, silenciado todo, incluido el profesor. Eso, el profesor está silenciado. Ya está. No se te escucha. Ahora sí Bien. reactivaste el audio. Bien. Intentemos retomar el tema. Dijimos, vamos a desarrollar el artículo 53, en donde se enumeran cuáles son los beneficios empresariales, esto es, las rentas comprendidas en la tercera categoría. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿una persona humana puede obtener rentas de la tercera categoría? Y la respuesta es sí, por supuesto que sí, pero cuidado, la renta de la tercera categoría va a ser una renta más de todas sus rentas. O sea, va a tener que adicionar la renta de la tercera categoría al resultado que tenga de la renta de primera, de la renta de segunda o de la renta de cuarta. Por ejemplo, ¿puedo yo, profesional de cuarta categoría, tener rentas de tercera? Sí, supongamos que tenga un negocio de compra-venta de zapatillas. Entonces voy a tener una empresa unipersonal que genera rentas de la tercera categoría y voy a tener rentas de cuarta categoría. Y tendré que hacer una liquidación de conjunto adicionando en una suma algebraica los resultados de cada una de las distintas categorías. Decíamos que la tercera categoría es la definida como la de los beneficios empresariales, la de la renta de empresas. Nunca una sociedad va a tener rentas de la primera, ni de la segunda, ni de la cuarta. Esta, que es una pregunta muy fácil, siempre trae problemas cuando la hacemos. ¿Puede una sociedad tener rentas de primera, de tercera o de cuarta, de segunda, perdón, o de cuarta categoría? Y la respuesta es no. Un ente empresario solo obtiene rentas empresarias. O sea, un ente empresario solo obtiene rentas de la tercera categoría. Lo que no tienen que confundir ustedes es que no solamente las personas jurídicas van a obtener rentas de tercera, no solamente las sociedades anónimas, las SRL, los otros tipos de sociedades tienen rentas de tercera, sino que también dentro de la enunciación del artículo 53 hay otro tipo de rentas incluidas como rentas de la tercera categoría. Y eso va a ser lo que nos lleve un tiempo desarrollar a lo largo de esta clase de hoy. ¿Cuáles son las ganancias de la tercera categoría? Las obtenidas por empresas, pero también por ciertos auxiliares del comercio. Así lo dice el contador Mazanero en su obra que nosotros también seguimos. Y dentro de rentas de la tercera, ¿hay otras ganancias? Sí. Entran todas aquellas ganancias que son las que denominamos entre comillas ganancias residuales. O sea, todas aquellas ganancias no incluidas en otra categoría. Si existe ganancia y no sabemos dónde clasificarla, no podemos clasificarla en primera, en cuarta o en segunda, entonces será una renta de tercera. Y el ejemplo clásico lo tenemos en el artículo 2, apartado 3, cuando decimos, está alcanzado por el impuesto a las ganancias el resultado de la enajenación de los bienes muebles amortizables, en la medida en que sea una ganancia obtenida por personas humanas y sucesiones indivisas. Por eso aplicamos el artículo 2, apartado 3. Si esta ganancia hubiera sido obtenida por un sujeto empresa, supongamos una SRL que vende sus bienes de uso totalmente amortizados, todo el precio de venta va a ser ganancia porque su valor residual va a ser cero.
entonces va a ser una ganancia de tercera categoría que se mide por la teoría del balance. Acá lo que estamos analizando es el 2.3, aplicación para personas humanas y sucesiones indivisas. Entonces, una vez que yo sé que está grabado este resultado, el resultado por la enajenación de bienes muebles amortizables, yo como contador he vendido mi computadora usada, totalmente amortizada o parcialmente amortizada. Me han pagado más de lo que dice mi valor residual impositivo. Tengo una ganancia. ¿De qué categoría es? Y no es de la cuarta categoría, aunque nos cueste creerlo. ¿Y por qué no es de cuarta categoría? Porque el artículo 53, inciso G, dice que va a ser ganancia de tercera categoría las demás ganancias que no estén incluidas en las otras categorías. No es de primera, no es de segunda, no es de cuarta, entonces residualmente va de tercera categoría. ¿Ok? Ese es el mecanismo que ha diseñado, digamos, la ley, más allá de que nos convenza o nos cueste admitirlo. En las rentas empresarias se presentan una doble característica, dice doctrinarios como Fernández. Hay rentas que se incluyen por su propia naturaleza, o sea, de dónde viene, quién es el que la origina, de cómo es que se origina, son las rentas empresarias. Toda renta empresaria es renta de tercera categoría, con sus consecuencias, declararlo por lo devengado y no por lo percibido, por ejemplo. Y esa doble característica se complementa con que decimos que en la tercera categoría se incluyen rentas en función del sujeto que obtiene la renta. En función del sujeto que obtiene la renta. Por ejemplo, si en el inciso A es obtenida por un responsable del artículo 73 que está en la SA, que es la SA, entonces, como el sujeto es la SA, la ganancia es de tercera categoría. Bien, ¿qué más dice la doctrina de las rentas comprendidas en la tercera? Que las rentas de tercera fundamentalmente incluyen las rentas de esa mezcla, esa unión que es el esfuerzo del trabajo y del capital fuente. Es la renta empresaria. Porque el empresario solo no puede producir la ganancia. Necesita también la coordinación de los factores económicos para producir la ganancia. ¿Qué más tenemos con cuanto a la tercera categoría como introductorio? Dice, comprende en general los resultados de actividades industriales, actividades comerciales, agropecuarias, mineras, de cualquier tipo, pero que esas actividades sean desarrolladas por personas humanas. ¿Pero cómo lo desarrolla la persona humana? A través de sociedades. ¿Cómo son esas sociedades? De personas, de capital, cualquier tipo de sociedades o empresas, pero de las enunciadas en la ley, fundamentalmente en el 53, inciso A, y 53, inciso B. ¿Y qué pasa en el caso tan particular cuando una renta de cuarta se complementa con una explotación comercial? Cuando la renta de cuarta categoría se complementa con una explotación comercial, entonces toda la renta va a ser renta que se declare por la tercera categoría. Es el caso típico que decimos del veterinario que tiene una veterinaria donde además de atender a las mascotas, vende alimentos para las mascotas, vende ropa para las mascotas, etcétera, etcétera. Toda la renta en su conjunto será renta de la tercera categoría. ¿Por qué? Porque la actividad profesional está complementada por una explotación comercial. Vamos a hacer entonces, en el desarrollo de esta clase, un análisis puntual, punto por punto, inciso por inciso, del artículo 53. Y vamos a empezar diciendo que constituyen ganancias de la tercera categoría las ganancias obtenidas por los responsables del artículo 73. Fíjense que la ley dice que es ganancia de tercera las que obtienen los responsables del 73 y que entonces tenemos que ir a analizar qué dice la ley en su artículo 73. Y en el 73 menciona a la que nosotros llamamos
las sociedades de capital. Ojo con esta aclaración, sociedades de capital impositivamente hablando. ¿Está bien? La SRL se podrá discutir en el derecho societario si es una sociedad de personas o es una sociedad de capital, pero no se puede discutir en materia de impuesto a las ganancias, en donde la propia ley, en su artículo 73, incluye a las SRL. ¿Está claro? ¿Qué son las SRL? Sociedades de capital desde el punto de impuesto a las ganancias. ¿Cuál es la característica de estar incluida en el artículo 73 este tipo de sociedades de capital? Y la característica es sencilla, la transforma directamente en contribuyente del impuesto. ¿Y qué significa ser contribuyente del impuesto? Significa que en cabeza de esta sociedad se perfecciona el hecho imponible y por ende esta sociedad también va a ser la obligada al ingreso del impuesto que surge como consecuencia de haberse perfeccionado el hecho imponible. O sea, concuerda, ¿quién es el contribuyente? El que perfecciona el hecho imponible y por ende el que ingresa el impuesto a las ganancias, el obligado al ingreso. Acá tienen ustedes toda la lectura, lo quise poner para que hagamos el seguimiento del artículo 73 que nos habla de las sociedades de capital. Fundamentalmente nos dice que las sociedades de capital, por sus ganancias netas imponibles, netas significa después de restar los gastos, imponibles quiere decir después de todo tipo de reducción o deducción que la ley le permita hacer, entonces las sociedades de capital, por esa diferencia, por ese neto, por eso resultado grabado, diríamos, quedan sujetas a las siguientes tasas. Por ahora sabemos que está el proyecto en el Congreso, por ahora decimos, están grabadas al 25%. ¿Quiénes? Y entremos a analizar concretamente a vuelo de pájaro el artículo 73. ¿Quiénes tributan como contribuyentes, o sea, pagan su impuesto al 25%? De entrada, las sociedades anónimas. Y la primera pregunta es, ¿y las sociedades anónimas todas? Sí, todas, porque miren, una reforma incorporó las sociedades anónimas unipersonales, las SAU. También están otro tipo de sociedades que es la comandita por acciones, pero en la parte que corresponda a los socios comanditarios en el inciso A, en el apartado 1. Esto es comanditario, asócienlo ustedes con accionario. Comanditario, repito, con accionario. Entonces, por los socios que son dentro de la sociedad en comandita por acciones, que solamente están en la parte de accionaria, entran dentro del apartado 1. ¿Qué otro tipo de sociedades por acciones me queda? Las SAS, o sea, las sociedades por acciones simplificadas. Siempre, por supuesto, estamos hablando en este grupo de que están este tipo de sociedades por acciones constituidas en el país. ¿Qué otro tipo de sociedades es considerado por la ley como sociedades de capital? Fíjense que quiero hacer hincapié una vez más, por la ley del impuesto a las ganancias. No nos metemos con la doctrina societaria, ¿ok? La ley del impuesto a las ganancias dice que la SRL es una sociedad de capital. Las sociedades en comandita simple son sociedades de capital. Y la parte que le corresponde a los comanditados, o sea, lo que tienen el capital ilimitado, y no lo limitan a las acciones, sino los que tienen el capital ilimitado, por eso recuerden, se llamaban comanditados, también entran acá. Este inciso es consecuencia de una vieja reforma del año 85, en donde empezó a tratarse a las sociedades de responsabilidad limitada y a estas, ya no como sociedades de personas, sino impositivamente como sociedades de capital. Entonces, por eso es que la ley tiene esta disgregación o esta separación, que bien podría haber sido sujeta a la reforma a los fines de hacerlo un poco más transparente, más clara la ley.
Pero bueno, así quedó. ¿Qué otro concepto tenemos que considerar como sociedades de capital o que tenga el tratamiento de sociedades de capital? Esto es, tributan al 25%. Las asociaciones, las fundaciones, las cooperativas y los entes civiles y mutualistas constituidas en el país. Y si yo me quedo hasta ahí, ustedes me dirán, no, pero si nosotros estudiamos en el artículo 26 que estas sociedades, estas asociaciones, hablo de sociedades porque la ley la denomina mal, sociedades cooperativas. Las cooperativas no son sociedades, ¿está bien? Pero estos entes, asociaciones, fundaciones, cooperativas y entidades civiles, mutuales, ¿están exentas? Sí, pero si no están exentas, si no cumplen con las condiciones para que esté exenta, el tratamiento es de la nada, pasan a estar grabados por el todo. O sea, si no tienen la exención, entonces tributan como sociedades de capital. Con lo cual, habrá que ser muy prolijo en el tratamiento impositivo, sobre todo en la obtención de los certificados de exención o constancias de exención de este tipo de entes. Repito, asociaciones, fundaciones, cooperativas y entidades civiles y mutualistas. Ustedes lo tienen destacado con rojo. Un caso muy poco común también son sociedades de capital a sociedades de economía mixta, en la parte que no esté, por supuesto, estoy buscando en mi celular para controlar el tiempo, en la parte que no esté exenta del impuesto, y también el tratamiento en el punto 5 se refiere a las entidades y organismos de la ley 22.016, que es de sociedades y empresas del Estado. En síntesis, ¿qué sacamos en limpio de esta primera filmina del artículo 73? Toda sociedad de por acciones está como sociedad de capital al 25%, no importa si es SAU, si es SAS, si es la clásica sociedad anónima, también está la SRL, que son los casos más comunes, y los menos comunes, porque son sociedades que no se usan, la comandita simple, que antes se usaba solo para la constitución de farmacias, por ejemplo, la comandita por acciones, nunca en mi vida vi una sociedad comandita por acciones, y el tratamiento de las entidades que debieran ser exentas en función de su propósito, pero que si no logran la exención, pasan del cero al todo, del cero al tratamiento de ganancias de capital. Lo demás, mixta y organismos y empresas del Estado, difícilmente nos toque. Seguimos leyendo. En el punto 6, ¿qué otro concepto queda grabado? Digo concepto, porque no quiero decir sociedad, me animaría a decir contrato, porque estoy hablando de los fideicomisos. Los fideicomisos constituidos en el país, según las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, son sujetos que están grabados a la tasa del 25% y tributan como sociedades de capital. Pero hay un excepto. ¿Cuál es la excepción? Cuando el fiduciante tiene la calidad de beneficiario. Si el fiduciante tiene la calidad de beneficiario, entonces no corre, en este caso, ese tratamiento y ya lo vemos un poquito más adelante en concreto. ¿Qué tratamiento tienen los fondos comunes de inversión? Los fondos comunes de inversión constituidos en el país también entran en la gravabilidad de sociedades de capital al 25%. Y acá, para terminar la filmina y agrupar del 1 al 7, decimos, y está bien, son sujetos de capital. Sus ganancias netas imponibles están grabadas a la alícuota del 25%. ¿Desde cuándo? Porque yo puedo firmar el contrato de la SRL y termino de completar la inscripción en el juzgado, en el registro público de comercio, a lo mejor 2 años y medio después del contrato. Y la AFIP dice, mire, a mí no me interesa el tema de la limitación de la ley, ni el perfeccionamiento o la tipicidad perfecta de la sociedad. ¿Desde cuándo son sujetos? Son sujetos desde la fecha del acto fundacional o de la fecha de celebración del respectivo contrato. ¿Ok?
Así que cuidado con esto. Si suscribimos un contrato de sociedad, el más común en las sociedades chiquitas o de familia, o la que más nos toca ver son las SRL, es desde la fecha de celebración del contrato, no desde la fecha en donde termina de inscribirse, que es desde el punto de vista jurídico, comercial, el tratamiento. Para terminar, este inciso A tiene un apartado 8, y el apartado 8 es distinto, por eso lo tratamos por separado. ¿Son sociedades de capital? Sí. ¿Se la trata a la 25%? Sí. ¿Qué sociedades? Las que están en el inciso B del 53. ¿Y cuáles serán las del inciso B del 53? Las que deriven de toda otra clase de sociedades constituidas en el país. Quiere decir, la que no hemos mencionado desde el punto 1 a 7 anteriormente. ¿Ok? Por ejemplo, una sociedad civil, una sociedad, esto que hoy se llaman simples sociedades, o lo que antes llamábamos sociedades de hecho. También hay que analizar después el tratamiento. Bien, decíamos, las sociedades que estén incluidas en el inciso B y los fideicomisos del inciso C del 53, que ya lo vamos a tratar, pero estos tienen una opción. ¿Pueden tributar como sociedades de capital? Sí pueden tributar, porque de esa manera limitan la alícuota. Limitan la alícuota, en este caso, al 25%. En una sociedad de hecho, por ejemplo, cada uno de los socios se lleva su porción de utilidad que le toca, pero esa porción de utilidad que le toca lo puede llevar a la alícuota progresiva del 45%. ¿Ok? Entonces, este es el ejercicio de la opción. Esa opción se puede ejercer siempre que se lleven registros contables, que esos registros contables permitan confeccionar balances comerciales, y esa opción, en caso de ser ejercida, debe mantenerse por un determinado periodo de tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? 5 periodos fiscales, contados a partir del primer ejercicio en que se ejerza la opción. Estos son determinados sujetos, pero estos no son contribuyentes del impuesto a las ganancias, ¿no? Ojo, son los que tienen la opción de poder tributar como sociedades de capital, aunque no lo sean, pero porque les conviene, pueden ejercer ese tipo de opción. Cuando vamos a volver a leer el artículo 53, dice que constituyen ganancias de la tercera categoría las obtenidas por los responsables del 73. Ya vimos quiénes eran los del 73. Tenemos el 73B, que no nos interesa, que se refiere a los establecimientos estables del exterior. Pero lo que queremos destacar acá es que la enumeración del 53, inciso A, es taxativa. O sea, si el 53 me remite al 73, lo del 73 es taxativa. Si yo encuentro una sociedad, como por ejemplo decía recién, la sociedad colectiva no está incluida en el 73. Las simples sociedades no están incluidas en el 73. Entonces, ¿qué significa? Significa que no tributan como contribuyentes estos entes jurídicos, ¿sí? Entonces, ¿qué tratamiento tienen? Cuidado, no son sociedades de capital, no son sociedades que están en el 73, o sea que tampoco están, por ende, en el 53 inciso A, pero no quedan afuera, no la sacan de arriba. Simplemente, si no están incluidas en el inciso A, están incluidas en el inciso B. Por eso el inciso B del 53 dice que constituyen ganancias de la tercera categoría todas las que deriven de cualquier otra clase de sociedades. O sea, si está nominada en el 73, tributa como sociedad de capital. Si no está nominada en el 73, tributa de otra manera, pero siempre tributa. Vamos a analizar entonces despacito este inciso B.
que dice, repito, constituyen ganancias de la tercera categoría, y copio la ley, todas las que deriven de cualquier otra clase de sociedad constituida en el país, o sea, las que no son sociedades de capital. Característica, lo ponemos abajo, no es la sociedad la contribuyente, no es que determine un resultado y ingresa directamente el impuesto, sino que la sociedad, ¿qué es lo que hace? Determina la ganancia y los que tributan son los socios y no la sociedad. Si yo tengo una sociedad anónima, sobre el resultado impositivo aplico la alícuota del 25% y saco el impuesto determinado. Si tengo una sociedad de hecho, ese mismo resultado tengo que ver a quién le corresponde. Supongamos que hay dos socios. Uno tiene el 80, el otro tiene el 20 en la participación societaria. Uno se llevará el 80% de la ganancia y el otro se llevará el 20% de la ganancia. Y sumará esa ganancia al resto de ganancias que tenga. Por ejemplo, rentas de cuarta categoría si es profesional, más renta de primera categoría si tiene inmuebles que alquila. Y tendrá que tributar sobre la ganancia de conjunto con todo el mecanismo de liquidación que corresponde. O sea, lo importante de esta filmina es la última parte. La sociedad determina la ganancia, pero quien tributa son los socios. Ubíquense, esto es el caso muy común en las sociedades que hoy llamamos simples sociedades, las viejas sociedades de hecho. Y acá tenemos un caso muy particular en el inciso C. El inciso C dice que constituyen ganancias también de la tercera categoría las ganancias derivadas de los fideicomisos que se hayan constituido en el país. ¿Qué fideicomisos? Vamos a analizar despacito. Primera característica, ya la dije, constituido en el país. Segunda característica, constituyen ganancias de la tercera siempre que el fideicomiso constituido en el país tenga esta particularidad. El fiduciante es el beneficiario del fideicomiso. Y a su vez hay una limitación, excepto dos casos. El caso donde el fideicomiso es un fideicomiso financiero o el caso en que se da cuando el fideicomiso tiene como fiduciante beneficiario, que tiene ambas características en una sola persona, es un beneficiario del exterior. Entonces, para eso tenemos que aplicar el esquema del fideicomiso, para recordar un poquito lo que habrán aprendido ustedes en otras materias. El fideicomiso tiene un fiduciante, por ejemplo, el que aporta un bien. Hagamos un fideicomiso simple, un fideicomiso para proteger y administrar un inmueble que produce rentas. El más sencillo de todos. Un sujeto está expuesto a los avatares de los negocios y no quiere arriesgar un determinado bien, supongamos un inmueble. Entonces, ¿qué hace? Para protegerlo lo entrega al fideicomiso. Lo aporta a un fideicomiso, para ser más correctos en la expresión. Decíamos, el fideicomiso tiene un fiduciante, que es el que aporta el bien, tiene quien administra el fideicomiso, por eso se lo llama fiduciario, y a su vez tiene un beneficiario. ¿Quién es el beneficiario? El beneficiario es el que se queda con las rentas del fideicomiso, el que obtiene los beneficios del fideicomiso, se llama beneficiario, por supuesto. ¿Y quién es el fideicomisario? Esta palabra tan rara. El fideicomisario es el que se lleva el bien cuando termina el fideicomiso. Miren, yo aporto el bien al fideicomiso por 10 años. Las rentas quiero que las cobre fulano, pero después de 10 años que fulano cobra la renta, el inmueble quiero que vaya a otra persona determinada. O sea, esa otra persona determinada será el fideicomisario, el que recibirá el bien cuando se termine el fideicomiso. O sea que dentro del fideicomiso hay distintos tipos de sujetos. El fiduciante, el fiduciario, el beneficiario y el fideicomisario. Esto
no hace falta, pero lo ponemos para recordar dónde está el contrato del fideicomiso hoy en el artículo 1666 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué dice? Cuando hay contrato de fideicomiso, cuando una parte, que es la fiduciante, se transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes. ¿A quiénes? A otra persona. ¿Cómo se llama el que recibe? Fiduciario. ¿Qué tiene que hacer el fiduciario? Se obliga a ejercer la propiedad fiduciaria en beneficio de otro, que va a ser el beneficiario. Ese beneficiario debe ser designado en el contrato y a su vez, cuando se cumple el contrato, debe ser transmitido. ¿A quién? A esa persona que acabamos de decir, la ley lo denomina como fideicomisario. Y acá le ponemos un ejemplo. Hay un sujeto que aporta un inmueble al fideicomiso, buscando, decíamos, preservar su patrimonio, porque no van a poder ejecutar las deudas que yo tenga si es que el inmueble yo lo aporté en fiducia al fideicomiso. Entonces, si ese sujeto que tiene un inmueble lo aporta al fideicomiso buscando preservar su patrimonio, ¿qué hace el fiduciario, que es el que administra el fideicomiso? Alquila el inmueble y lo mantiene en condiciones de producir rentas. Cobra las rentas que genera el inmueble y esa renta se la entrega al beneficiario designado del inmueble. Cuando se termina el fideicomiso, el inmueble debe ser entregado ¿a quién? Al fideicomisario, que es la persona designada. Y acá vienen las preguntas. ¿El fiduciante puede ser beneficiario? Y la respuesta es sí, claro que sí. Y a su vez, al ver, ¿el fiduciante puede ser fideicomisario? O sea, ¿puede ser el que se quede con el bien al finalizar el contrato? ¿El que lo origina? Sí, también puede hacer eso. Y a su vez, ¿el fiduciante puede ser beneficiario y puede ser fideicomisario también? Y la respuesta es sí también. Tocamos esto como repaso. No es tema del impuesto a las ganancias, pero el impuesto a las ganancias trata el tema de los fideicomisos. Entonces, recién llegamos a lo que nos interesa. Permítanme en esa introducción, que yo sé que es un plomazo, pero es necesario hacerla. ¿Cuál es el tratamiento impositivo del fideicomiso? O mejor dicho, de las rentas que produce el fideicomiso. Fíjense que el artículo 53 dice, sin vueltas, las derivadas de fideicomiso son rentas de tercera categoría. El fiduciante que aportó el inmueble al fideicomiso y ese inmueble genera alquileres, tiene que tributar una renta. ¿Esa renta de qué categoría es? Es de tercera. ¿Por qué de tercera? Porque el sujeto es el fideicomiso. No es el propietario original del inmueble, sino es el fideicomiso, el contrato que recibió el aporte del bien, en este caso inmueble, que genera la renta. Y entonces, ¿quién tributa en el impuesto a la ganancia esa renta? Si nosotros analizamos despacito, haciendo jugar el inciso C del 53, que dice que el fideicomiso, las ganancias derivadas de los fideicomisos son rentas de tercera, y después el apartado 6 del artículo 73, que lo trata como sociedades de capital, ahí podemos determinar quién es el beneficiario de la renta. Si el beneficiario de la renta es el mismo fiduciante, o sea, el que originó el fideicomiso, entonces cuidado que en el impuesto a las ganancias, el sujeto del impuesto no es el fideicomiso, sino que es el fiduciante. Vos lo empezás y vos te beneficiás, entonces vos sos el que debe ser quien debe pagar el impuesto. Y ese fiduciante va a incorporar a esa renta como renta de la tercera categoría. Ese es el objetivo de la ley. Pero en este caso que marcamos en rojo, cuando el beneficiario de la renta es el mismo fiduciante, o sea, el que originó el fideicomiso. Según el artículo 73, son sujetos del impuesto a las ganancias los fideicomisos constituidos en el país. ¿Excepto cuáles? Ya lo dijo, aquellos donde el fiduciante posea la calidad de beneficiario. Y lo explicamos con un ejemplo. Si el fiduciante
el que origina, es A. Y a su vez el beneficiario del fideicomiso, curiosamente, también es A. Entonces no hay vuelta. Quien debe declarar la renta del fideicomiso es A, el fiduciante A, el que empezó. Pero cambiemos la jugada. Si el fiduciante es A, pero el beneficiario es otra persona que no es A, es B. Repito, si el fiduciante es A y el beneficiario es B, entonces quien tributa por la renta, ahí, cuidado, ahí sí estoy en sociedades de capital. Quien tributa por la renta es el fideicomiso. ¿Y cómo tributa el fideicomiso? Como sociedades de capital. Por supuesto, la sociedad es como sociedad de capital. El fideicomiso es el contribuyente, pero ¿quién va a ser el responsable de ingresar el impuesto? El que administra las rentas y las obligaciones del fideicomiso, que se llama el administrador. Y el administrador técnicamente se lo llama fiduciario, el que se encarga de administrar el fideicomiso. Bien, tomamos agua, tomamos aire. Disculpe, profesor, ¿puede poner un segundo de nuevo la filmina donde pone fiduciante, el que entrega el bien, el de las flechitas? El de la flechita. Profesor, El de la flechita. profesor, yo no, disculpe, yo no le he entendido cuando usted dijo que había una excepción en quién es el que declara, paga, mejor dicho, el impuesto. Mucho gusto. Usted dijo, había una excepción en toda esta figura del instituto del fideicomiso que cuando el fiduciante tiene la calidad de beneficiario, pero ¿por qué si las rentas las obtiene el que hizo el contrato? ¿Por qué es una excepción? Casualmente, porque ese es el tratamiento que pretende darle el impuesto a las ganancias. Cuando En ese concuerda fiduciante con la calidad de beneficiario, entonces tributa como renta de tercera categoría. Entonces no es una excepción, yo lo he entendido mal, entonces yo entendí que era una excepción. Ajá. Bien. No es una excepción entonces. No es excepción para nada, es regla. Ah, bien, es una la regla regla general, exactamente. Bien. Porque Lo que yo también decíamos, podría siempre decir, tributa como regla general, salvo la excepción, salvo el excepto que dice más abajo, que se trate de un fideicomiso financiero o cuando el fiduciante beneficiario, que es la misma persona, sea un beneficiario de la. Y si el ya copio el administrador, cuadrito, sería el encargado de declarar, de realizar el la declaración administrador es el jurada, ¿no es cierto? beneficiario. Exactamente. Y pagar el impuesto. Y pagar el pagar impuesto el- que sale del bolsillo del beneficiario. En realidad, el fideicomiso, de la renta que produce el fideicomiso. Solamente de Claro. esa renta. No puede sacarle plata de otra renta para pagar No. ese impuesto. Claro, Tiene por que eso, administrar porque lo que el produce beneficiario es el que obtiene la renta. Bien, vamos a algo más terrenal, algo que conocemos más todos los días. ¿Qué dice el inciso D del 53 cuando enumera las ganancias de la tercera categoría? Dice, constituyen ganancias de la tercera categoría las derivadas de otras empresas unipersonales. No entiendo de dónde sale la palabra otras, porque en realidad no hay otras empresas unipersonales. Están las empresas unipersonales ubicadas en el país. ¿Qué son las empresas unipersonales? Esa creación que tiene el impuesto a las ganancias, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de, o nosotros mismos decimos la boutique, el almacén, la bicicletería, la tienda, que la tenemos, digamos, a nombre de una única persona, ¿sí? No se ha constituido un ente societario. Ustedes entienden de qué estamos hablando, del tratamiento tan particular de las empresas unipersonales. El impuesto a las ganancias, lo decimos siempre, en el impuesto a las ganancias, las empresas unipersonales no son sujetos del impuesto. ¿Quién es el sujeto del impuesto a las ganancias? La persona humana titular de la empresa unipersonal. Se lo digo con un ejemplo.
Si Marcelo Hayes pone una tienda que vende zapatillas y no constituye una sociedad, sino que abro el negocio a nombre mío, alquilo el inmueble a nombre mío, compro mercadería con mi único quit que tengo, por supuesto, que es el mismo que tengo como profesional o que tengo como empleado, etcétera, etcétera. Lo que estoy acá llevando adelante es una empresa unipersonal. ¿Cómo tributa la empresa unipersonal? Primero, la empresa unipersonal no tributa por sí, sino que quien tributa es el sujeto titular de la empresa unipersonal. Valga la redundancia, Marcelo es titular de una empresa que se llama Marcelo Zapatillas o Zapatillas La Maravillosa o el nombre que quieran de fantasía, pero es el titular de la empresa unipersonal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar la renta de esa empresa unipersonal a la renta de primera que tengo del alquiler, a la renta de cuarta que tengo como contador, a los sueldos que tengo como docente y vamos a hacer una suma algebraica. Porque no en todo me puede ir bien. Puede que el negocio me vaya muy mal, porque claro, yo soy contador, no soy empresario. Lo más probable es que me vaya mal, ¿sí? Pero bueno, lo compensaré con el resultado positivo de la docencia y lo compensaré con el resultado positivo del ejercicio de la actividad profesional. Porque cuidado, no cualquiera es empresario, y menos en este país como Argentina, menos. Tiene que ser un sabio para ser un empresario y sobrevivir. Lo primero que decimos, empresas unipersonales, lo dijo la ley del impuesto a las ganancias. ¿Y qué son empresas unipersonales? ¿Cuál es el concepto de empresa unipersonal? Se han escrito ríos de tinta. La misma AFIP pretendió allá en los años 80, hace 20, 40 y pico de años, ¿sí? Definirlo a través de una circular, que era la 7 del año 80, pero en concreto tenemos una vaga idea de qué es la empresa unipersonal, pero el concepto no está totalmente definido. Ojo, no existe tampoco una conceptualización legal ni tampoco reglamentaria. ¿Qué otra ganancia constituye ganancia de la tercera categoría? Y ya estoy avanzando por el inciso E. Nos dice que son las derivadas de la actividad de comisionista, de rematador, de consignatario y de los demás auxiliares de comercio, pero no incluidos expresamente en la cuarta categoría. O sea, todos los auxiliares de comercio, todos los demás auxiliares de comercio son, ¿cómo le puedo decir?, de tercera categoría, en la medida en que no estén definidos o incluidos expresamente en la cuarta. Entonces, lo hacemos por oposición. ¿Cuáles serán los que están en la cuarta? Y me voy a leer hoy el artículo 82. Los que están en la cuarta están en el 82, inciso G, que son los corredores, los viajantes de comercio y los despachantes de aduana. O sea, los demás auxiliares de comercio están en la tercera categoría. ¿Y cuáles son los más importantes? Aquellos que específicamente la ley se acordó de nominarlos, como si fuera Tinelli para su programa. Los nominó a los comisionistas, a los rematadores y a los consignatarios. Bien, entonces nos queda la reflexión. Si no están comprendidos en el 82, en la cuarta, entonces son de tercera. Cuidado, son de tercera. Profesor, Bueno, disculpe una consulta. Vamos a ver quiénes son los comisionistas, los rematadores y los consignatarios. Para ello he sacado, y ahí pongo la fuente del libro de 2021, Impuestos Comentados y Explicados, que es el que ustedes normalmente usan muchísimo, y el concepto de comisionista, rematador y consignatario es el que lo tienen en la filmina.
¿Quiénes son los comisionistas? Dice, las personas que realizan, casi siempre en forma habitual y profesional, mandatos. Y esos mandatos son con fines comerciales. Es decir, realizan operaciones mercantiles por cuenta y orden de otro sujeto, que es el que le encarga la tarea, la comisión se llama comitente. El sujeto que encarga es el comitente y el sujeto que se encarga de realizar la tarea en función de una retribución que será la comisión, será el comisionista. ¿Y quiénes son los rematadores? A título de aclaración. También se les llama martilleros a los rematadores. ¿Por qué? Porque son aquellos auxiliares de comercio y que tienen una actividad profesional, porque están incluso colegiados, y ¿qué hacen ellos? Venta de bienes, pero en subasta pública. Subasta pública no quiere decir lo mismo que subasta judicial, ¿eh? La subasta pública puede ser también privada. Un negocio está por cerrar y se encarga de hacer un remate del resto de sus bienes. Y es una subasta privada, pero que es una subasta de una entidad privada que no se hace judicialmente y se la hace al público en general. O sea, todo aquel que quiera venir y ofrecer algo para llevarse los bienes que se subastan o se rematan. Y los consignatarios, como concepto, también están en el libro, dice, son personas a cuyo nombre se hace la consignación. O sea, se le deposita, se le entrega la mercadería, se la deja en el poder del comisionista, que se encarga a su vez de venderla. La diferencia entre el comisionista y el consignatario es que el comisionista puede no tener la mercadería y además siempre trabaja por cuenta y orden de otro. En cambio acá el consignatario se encarga de venderla a su nombre. Se hace operaciones a nombre del consignatario. Esto se lo profundiza muchísimo más cuando vemos IVA. Hay un tratamiento especialísimo. Y ahora sí, por fin nos queda un tema más que agradable, por lo menos a mí me gusta muchísimo, que es el último párrafo del artículo 53. El artículo 53 está hablando de la tercera categoría. No perdamos el objetivo. Vamos a hablar siempre de rentas de la tercera categoría. Pero, ¿qué dice el último párrafo? Porque ya se terminó toda la enunciación del artículo 53. Lo que nos pone es una regla, una consigna que debe cumplirse a rajatabla. Cuando la actividad profesional u oficio a la que se refiere el artículo 82, o sea, cuando la actividad de cuarta, ¿sí?, que es la actividad profesional, por ejemplo, el contador, por ejemplo, el ingeniero, se complemente esa actividad profesional con una explotación comercial o viceversa, y pone como único ejemplo sanatorio, y pone un etcétera, para que los que estudiamos impuestos nos volvamos locos y se escriban ríos de artículos donde se busque qué diablos quiso decir el legislador cuando puso la palabra etcétera, ¿sí? Vamos a ver el análisis. ¿Qué está buscando la ley? Que cuando la actividad profesional se complemente con una explotación comercial, entonces el resultado total que se obtenga del conjunto de estas actividades se considerará todo, repito, todo, hasta el cansancio de todos ustedes, todo se considerará como renta de la tercera categoría. Y el ejemplo clásico que damos siempre es el veterinario. Si el veterinario se encarga únicamente de, por ejemplo, asesorar a los establecimientos ganaderos en cómo debe hacerse la reproducción artificial del ganado, entonces será renta de cuarta categoría. Pero si el veterinario a su vez compra y vende medicamentos que se utilizan para el ganado, entonces ahí está complementando una actividad profesional, la veterinaria, con una actividad comercial, que es la compra y venta de medicamentos, vacunas, etcétera, etcétera.
todo lo que obtenga este sujeto, todo, incluyendo aquello que cobre en concepto de honorarios profesionales, todo tendrá que ser declarado como de la tercera categoría. La ley lo que dice es, cuando usted mezcla las dos actividades, la profesional con la comercial le atrae el resultado de la profesional y le da la misma naturaleza y tratamiento. Esto es, va a tener que declarar todo por la tercera. Y declarar por la tercera es menos beneficioso que declarar una renta por la cuarta categoría. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el contador Marcelo Jayé va a sostener que declarar por la cuarta es mucho más piola, más fácil, más sencillo y mejor que declarar por la tercera? Simplemente porque en la cuarta se atribuye el resultado en función de la percepción de la renta. Esto es, en el momento que resulta muchísimo más cómodo tributar. ¿Qué mejor momento para pagar un impuesto que es cuando tenemos la plata en el bolsillo? Es mucho el principio de comodidad de pago, ¿sí? Que es receptado por la ley del impuesto a las ganancias, principio económico de la tributación, de comodidad de pago, es ¿en qué momento le hacemos pagar? Y le hagamos pagar cuando esté más contento, cuando le resulte más cómodo. ¿Qué momento más cómodo que cuando ya percibió la renta? Fíjense en el caso de la renta de primera categoría, se le devenga el alquiler y no la cobra, y la tiene que declarar lo mismo. Y la tiene que seguir declarando lo mismo hasta que inicie los famosos juicios de desalojo y de cobro de pesos, etcétera, etcétera. ¿Sí? En cambio, cuidado, declarar por la tercera categoría implica declarar por lo devengado. Y ustedes, entiendo que ya por lo menos habrán visto este famoso fallo de Ramos, Jaime Ramos. Este fallo no llegó a la Corte, simplemente se quedó en la Cámara Nacional Administrativa, en lo contencioso federal, en la Sala 1. Es un fallo que ya tiene unos cuantos años, en el año 2006, pero en donde se discutía, la AFIP pretendía que este señor Ramos era un bioquímico. Y este bioquímico tenía que declarar sus rentas por la tercera categoría. ¿Por qué la AFIP quería que declare Ramos por la tercera y no por la cuarta? Porque decía que Ramos, en realidad, nadie le discutía que era un bioquímico, pero Ramos tenía organizada su actividad como empresa unipersonal. ¿Y por qué era empresa? Porque corría un riesgo, porque tenía empleados, porque tenía una gran publicidad, porque tenía un montón de empleados y porque tenía un edificio propio y porque hacía publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, ya la Cámara, en un famoso fallo del juez Coviello, siempre lo recuerdo por su claridad, aclara de que lo que la ley pide es que no se complemente con una actividad comercial, con una explotación comercial. Este señor Ramos siempre hizo bioquímica, siempre hizo diagnósticos como lo realizaba un laboratorio bioquímico. Si para eso estaba organizado como empresa, si para eso tenía gran equipamiento de máquinas o de instrumental bioquímico, si para eso necesitaba mucho personal, etcétera, etcétera, el organizarse en forma de empresa no es lo que lo transforma la renta de cuarta en tercera. Lo que transforma la renta de cuarta en tercera es que se complemente con una actividad comercial. Y Ramos nunca complementó su actividad de bioquímico con una explotación comercial. Él no fabricaba vacunas, él no fabricaba reactivos, él no comercializaba como compra y venta insumos de lo que fuere. Él simplemente trabajaba como profesional. Y el único riesgo que tenía, y es un riesgo que no hay manera de eludirlo, es el riesgo de que las obras sociales con las que trabaje no le paguen en término, o no le paguen nunca, diría yo. Pero no estamos hablando de una actividad de riesgo y por eso hay tercera. Por eso este fallo se hizo famoso, porque puso una aclaración fundamental que la AFIP no lo quería leer, que es
no estamos hablando de empresa unipersonal, estamos hablando de que no se complemente como una explotación comercial. Tiene también para analizar el fallo Paracha, pero este más está referido a un sujeto que integraba una sociedad civil. No es el caso que ocupemos nuestro tiempo en eso ahora. Bien, a ver, sigo en la tercera categoría y dijimos, tercera categoría, cuidado, también va a ser rentas de cuarta cuando se complemente con una actividad comercial. ¿Qué otro caso puede estar tocando la tercera categoría? Y digo puede estar tocando porque habrá que analizar cada caso en particular, cada caso en cuestión. ¿Se acuerdan del 185 del decreto reglamentario que habla de cancelación de créditos? ¿Qué dice el 185? Lo puse entero. Cuando se reciban bienes en cancelación de honorarios, en realidad es en créditos que se originen por actividades del 79 G y F, ahí está, del artículo 82 G y F, dije 79, me quedé en la numeración anterior de la ley. Si esos bienes que se reciben en cancelación de créditos, que son de cuarta, o sea, son honorarios profesionales, si esos bienes se venden dentro de los 2 años contados a partir de la fecha de recepción, ese beneficio, esa utilidad, ese mayor valor, es un complemento del honorario. Por eso se lo llama ganancias indirectas. A mí me deben 100.000 pesos de honorarios. Y me dicen, mira Marcelo, yo plata no tengo, pero yo sé que vos mirás con mucha envidia mi moto, con mucho cariño, te atrae mi moto cada vez que vengo a visitarte, así que ¿sabes qué? Te propongo cancelarte tus honorarios con mi moto. ¿Y cuánto vale tu moto? Bueno, no sé, yo te la entrego y quedamos mano a mano. Los salteños decimos, quedamos hechos. ¿Sí? Si yo después recibo la moto y la vendo en 180.000 pesos, tengo un resultado de 80.000. Si esa venta se realizó dentro de los 2 años de haber recibido la moto, es complemento de los honorarios. Y si esa venta se realice después de los 2 años, no es complemento de honorarios. Pero tendré que analizar qué tipo de bien es el que yo he recibido. Porque esto es válido para una moto, que yo la uso no en mi actividad de cuarta categoría, pero supongamos, y la uso para pasear únicamente, pero supongamos que la cancelación de los honorarios me la hacen a través de una venta de bienes que yo los utilizo como amortizables, o sea, lo voy a utilizar en mi estudio profesional. Mira, Marcelo, te pago los honorarios que te debo, no con plata, porque no tengo, y no quiero quedar mal con vos, te pago con una computadora. Bueno, recibo la computadora. Si yo la computadora la utilizo en el estudio, cuando la venda, ¿en dónde estoy? Cuarta categoría, que vende un bien que es amortizable, estoy en el 2.3, que dice, está grabado con el impuesto a la ganancia, el resultado por la enajenación de bienes muebles amortizables. Y la computadora que yo recibí, la utilicé en el estudio 6 meses, 1 año, 2 años, es un bien mueble amortizable. ¿Ok? Pero cuidado que no tributa como cuarta categoría, sino que aquí juega, y vayan a leerlo, al inciso C del 53, porque entra como renta de tercera categoría. ¿Por qué de tercera categoría? Primero porque no está nominada en la cuarta, o sea que residualmente tengo que aplicar este inciso G, que dice, es ganancia de tercera, las demás ganancias no comprendidas en las demás categorías. Y el resultado de enajenación, sabemos que está en el 2.3, pero lo que no sabíamos era de qué categoría era. Y la incorporación del inciso G nos dice, mira, si no sabe dónde ponerla, es de tercera. Vamos a encontrar después otro casito también que cumple con el mismo camino. O sea, no sabemos de qué categoría es, entonces debe ser declarada por la tercera categoría. Fíjense que si yo lo declaraba como resultado de cuarta, tributaba por lo percibido. Pero si lo declaro como tercera,
tengo que tributar por los devengados, ¿eh? Así que va a afectar la manera de la determinación de los resultados. Profe. Disculpe, profesor, si ese bien que había recibido digamos, no lo usa como bien de uso en su estudio y lo vende después de los 2 años, ¿ahí ya no tributa nada? No tributa nada si es un bien mueble, si es un bien mueble. Exacto, ¿Profe? es un bien mueble que usted lo recibió como pago de un crédito, pero lo vendió después de la moto, que no es lo vendió después de los 2 años y ya no tributa nada. No, porque la El incorporamos tiempo es patrimonio crucial. personal. ¿Está claro? Pero le cambio la jugada. Acá el que habla pierde, ¿eh? Le Profe. cambio la jugada. Si en vez de recibir una moto, a mí me pagan con un terreno. Profe. Ahí sí tributa. A eso Tributa iba porque mi entra dentro del celular. Tendré que analizar exactamente si entra dentro del impuesto celular o si paga ITI, porque depende de los tiempos, etcétera, etcétera. Quiero insistirle siempre en esto. El 2.3 es para venta de bienes muebles amortizables. ¿Eh? Profe, entonces, Por eso le pongo, para complicarle la cancha, un terreno. Sí, en este José. caso, el terreno, por ser un impuesto celular y estar tipificado en la ley, prima por sobre este 185 que encima es del decreto. No es que prime, sino que el tratamiento es que va a estar alcanzado. El tema es de qué manera tributa. Entonces, tributará por el impuesto celular o no tributará por el impuesto celular, según sea la fecha de incorporación al patrimonio, según sea si lo recibía a título oneroso antes del 1 de enero del 2018. Ya lo ampliamos un poquito más adelante, José, en 5 minutos. Perdón. ¿Sí? Bueno, lo que el alumno quiere decir es que no tiene que tener en cuenta la aplicación del artículo del decreto reglamentario, porque al recibir el terreno no aplica el decreto reglamentario, porque casualmente es, si se lo vende, un resultado por la enajenación de un inmueble, o sea, no se aplica el decreto. Es como dice él, no prima, no surte efectos. Se lo explico más adelante que lo tienen como caso, ¿sí? Buenísimo, profe. La otra Yo- pregunta que quería hacerle era si en este caso de vender el bien mueble amortizable antes de los 2 años, incorporándose a ganancia de cuartas, ¿qué pasaría si genera quebranto? ¿Se incorporaría en la determinación de ganancias de cuartas? Fíjese que la ley no habla. Vamos al 185, ¿era? Sí. Creo que lo que Voy a leerlo quería textual para no leerlo de memoria. que vos Sí, querías Joaquín. decir, José, es que ley mata decreto. Dicho Claro, eso así, Así quería es. preguntar, y así debe ser. Buenísimo, gracias. Prima, acá lo único que muertos son los de Boca. De acuerdo. Fíjese que de una interpretación literal, a ver, José, para vos, de una interpretación literal, el 185 dice los beneficios obtenidos a raíz de la transferencia de bienes. ¿Está bien? Sin embargo, no hay que entender la ley así, a mi criterio, porque la ley mezcla beneficios, rentas, resultados, enriquecimientos, ganancias, usa todo en una mezcolanza como si fuera todo esto sinónimo. Ahora yo quisiera referirme al inciso F del artículo 53 para poder avanzar en lo que tenemos que desarrollar, que dice que constituyen ganancias de la tercera categoría las derivadas de los loteos con fines de urbanización, coma. Otro caso distinto, las ganancias provenientes de la edificación y enajenación de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal. Y otro caso distinto y tercero
el desarrollo y enajenación de inmuebles bajo el régimen de conjuntos inmobiliarios. Que esto está mencionado, este último grupito, está mencionado en los artículos 2037 a 2072 del Código Civil y Comercial Unificado. Primero que nada, fíjense la característica. Son hechos imponibles complejos. Alguna doctrina dice compuesto y complejo. Yo me quedo con complejo, nada más. Porque fíjense que pide algunas características particulares. Vamos a analizar el primero, loteos. Después vamos a ver edificación y enajenación, las dos cosas conjuntas. Y después vamos a ver desarrollo y enajenación también. Fíjense que ahí está la complejidad del hecho imponible. Son ganancias de la tercera categoría. Todas se vinculan con inmuebles o ventas de inmuebles. Vamos a desarrollar uno por uno. Primero, recordando que son 3 los distintos casos que la ley analiza en el inciso F, lo que decimos es, cuando una persona humana o una sucesión indivisa realice alguna de estas operaciones, entonces tiene que tributar impuesto a las ganancias, pero cuidado, como de tercera categoría. Repito. Si alguien hace loteos con fines de urbanización o hace edificación y enajenación de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal, tiene que tributar la renta como de tercera categoría. ¿Por qué? Porque la ley así lo ha definido, que son ganancias de la tercera. Y fíjense lo importante, que yo debía haber subrayado esto. Son de tercera, independientemente de que no se verifiquen los requisitos del apartado 1 del artículo 2. O sea, no importa que no tenga periodicidad, permanencia o habilitación. No importa. Yo recibí un inmueble rural de mis antepasados y eso está en Cerrillos. Y yo decido que en vez de venderlo como finca, lo que voy a hacer, ya que está de onda, voy a hacer un loteo y lo voy a vender en pedacitos. Y la suma de pedacitos me va a dar mucha más plata que vender el inmueble entero. Pero cuidado, para yo vender un loteo tengo que cumplir con todas las condiciones que exige un loteo. Tendré que abrir calles, tendré que poner luces, tendré que garantizar que llegue el agua, los servicios, etcétera, etcétera. No es tan sencillo decir que vamos a fraccionar un campo y ahí nomás trazamos unas cuantas líneas y estamos del otro lado, sino que hay que cumplir con una serie de condiciones, requisitos, sobre todo desde el punto de vista municipal y de las normas catastrales locales, por supuesto. Entonces, cuidado, una persona humana, yo, José que acaba de hablar, y el que habla pierde, ¿sí? Puede que no cumpla con los requisitos de la teoría de la fuente, puede que no habilite la fuente, ni tenga periodicidad, ni tenga permanencia, tiene un inmueble que lo quiere lotear. Si cumple con las características de la ley, como loteo con fines de urbanización, sonó. ¿Qué significa? Su ingreso va a estar, su ganancia va a estar grabada en el impuesto a las ganancias, pese a que no cumpla con los requisitos de la teoría de la fuente. Y le voy adelantando el por qué. La ley presume que quien hace un loteo es algo más que una persona física. Es una empresa, porque no cualquiera tiene espalda, organización para realizar un loteo con fin de urbanización o para, por ejemplo, edificar y después vender departamentos bajo el régimen de propiedad horizontal o casas o lo que fuere. Se supone que hay algo más y ese algo más es lo que atrae a que tenga el tratamiento de sujeto empresa. Entonces, vamos a definir
¿qué es loteos con fines de urbanización? Y eso lo dice el decreto reglamentario en el 151. A los fines de lo dispuesto en el inciso F del artículo 53 de la ley, constituyen loteos con fines de urbanización. O sea, el decreto aclara, define lo que la ley no definió, porque hizo una expresión, loteos con fines de urbanización. ¿Y dónde está ese concepto? Y no estaba en ningún lado. Fue necesario que el decreto reglamentario incorpore el concepto, siempre preservando el espíritu de la ley y no desnaturalizando el espíritu de la ley. Entonces, el decreto dijo, mira, va a ser loteos de fines de urbanización aquellos loteos en los cuales se verifiquen las siguientes condiciones. ¿Qué es lotear? Es dividir un inmueble en fracciones, es fraccionar un inmueble en fracciones menores, ¿sí? Entonces, ¿qué será lotear? Loteo con fines de urbanización para el impuesto a las ganancias es cuando se cumple cualquiera de estas condiciones. La primera, porque son dos, la A y la B. Les marco primero la A. Cuando del fraccionamiento de una misma fracción o unidad de tierra resulta un número de lotes superior a 50. Ah, bueno, entonces se trata de un inmueble grande. Entonces, si se lotean y salen más de 50 lotes, bueno, entonces cuando se vendan los lotes, aunque sea tu primera vez, aunque hubieses recibido el inmueble por herencia de tu tío abuelo, entonces va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. Entonces, más de un piola en el café, vieron que en el café se juntan los piolas, por lo menos los amigos piolas. Bueno, me tirará la idea y me diga, mirá, ¿sabes qué? Hacé lo siguiente, cortalo por la mitad del inmueble, dejá separado un lote grande y el resto dividirlo en 49 lotes o en 48 lotes o en 49 porque no tiene que superar a 50. Y después el lote grande, cuando pueda, volverlo a dividir y volver a sacar 50 lotes. Entonces va a tener 100, pero como de un fraccionamiento no salieron más de 50, no estaría alcanzado. Y como del otro fraccionamiento no salieron más de 50, tampoco estaría alcanzado. Profesor, Eso ¿usted dice que dicen eso los es posible? Eso dicen los piolas que van al café y que no estudian impuestos en la UNSA. Es posible, pero si hacen eso, la ley, o en este caso el decreto reglamentario, se adelantó al pícaro, al que quiere eludir de esta manera, y le puso el inciso B. Y dijo, también va a ser loteo con fines de urbanización, y puso el inciso B. No se quedó solo con el A. Dijo, si en el término de 2 años, contado desde la primera fecha de venta, o sea, vos loteaste y tu primer lote vendido, ahí marca el inicio del tiempo. Entonces empecemos de nuevo. Si a los 2 años, contados desde la primera venta, se enajenen más de 50 lotes. Esos más de 50 lotes son de una misma unidad de tierra, pero aunque correspondan a fraccionamientos efectuados en distintas épocas. Entonces, si se venden en 2 años más de 50 lotes, no importa que se vendan 25 de un lado y 29 del otro. Como entre los dos suman más de 50, en esos casos todo va a estar alcanzado con el impuesto a las ganancias. O sea, la primera condición es que de entrada salgan más de 50 lotes. Y la segunda es que de distintos fraccionamientos salgan más de 50 lotes, pero que se vendan 50 contados a partir de los 2 años de la primera venta del primer de cualquiera de los fraccionamientos. ¿Ok? Ahora, en el primer año fracciono, hice lo que me dijo mi amigo el Piola, mi amigo el del café. Tomamos café todos los viernes. Él me enseñó que yo tenía que hacer 49 y 1. Entonces, ¿yo qué pagué cuando vendí los lotes? ITI. ¿Está claro? O pagué, si ustedes quieren, el impuesto cedular. Pero en el año siguiente o dentro de los 2 años, piso el palito de la gravabilidad porque
enajeno mi lote número 51, que surge del segundo fraccionamiento también. Entonces, ¿qué pasó? Todas las ventas de todos los lotes están alcanzados con el impuesto a las ganancias y es renta de la tercera categoría. Sí, pero yo ya declaré el año pasado, ya pagué ITI o ya pagué el impuesto cedular. ¿Qué dice la ley? Mejor dicho, ¿qué dice el decreto reglamentario? En estos casos, o sea, cuando pisa el palito de la gravabilidad de la tercera categoría, o sea, cuando se da la venta de más de 50 lotes, y eso se ocurre en más de un periodo fiscal, en el primer periodo fiscal yo pagué ITI, y en el segundo supero los 50 en los 2 años, entonces eso que pagué de ITI está mal pagado, ¿sí? Porque todo debió pagar impuesto a las ganancias, y ahí lo pongo con rojo. El contribuyente deberá presentar o rectificar sus declaraciones juradas. Presentar es si presentaba ITI, no presentaba ganancia, impuesto a las ganancias. Entonces es presentar la declaración jurada por el año anterior, supongamos por el 2019. O rectificar la declaración jurada. Si ya la presentaba, tendrá que modificarla incorporando un resultado adicional. Además, tiene que pagar el impuesto que no pagó y además tiene que pagar el interés que corresponde al impuesto que no pagó. Todo eso dentro del plazo fijado para la presentación de la declaración jurada relativa al ejercicio fiscal en que se verifique la condición. ¿Cuándo se verificó la condición? Si es en el 2020, entonces la declaración jurada del 2020 va a vencer en junio del 2021. Ese sería el caso. ¿Y ese ITI mal pagado sería un gasto deducible o es plata que perdí? Yo entiendo que ese ITI tendría que ser pago a cuenta del impuesto a las ganancias, porque yo en realidad pagué ITI, pero después se produjo la condición de la gravabilidad, que me acarrea la gravabilidad de la tercera categoría, ¿ok? Y si pagué cedular, de la misma manera, tendrá que ser, entiendo que tiene que ser pago a cuenta del impuesto a las ganancias. O sea, lo tendré que restar. En última instancia, no debo tributar más en materia de impuesto determinado, no cuento los intereses, en materia de impuesto determinado, que si de entrada hubiera sabido que iba a configurar el hecho imponible previsto en el artículo 53. Mejor dicho, el tratamiento del hecho imponible previsto en el 53, que es tratar el resultado como renta de la tercera. Buena pregunta, muchas gracias. Bueno, número de lotes superior a 50. Si son más de 50 lotes, queda alcanzado en impuesto a las ganancias la tercera categoría, no hay duda. Si son menos de 50 lotes, depende. ¿Y por qué depende? Porque ya no va a entrar en la tercera, sino que va a entrar en el 2.5, ¿sí? Resultado de la venta de inmueble, si la adquisición es anterior al 1 de enero del 2018, ¿sí? Y va a pagar ITI si la adquisición es posterior. Creo que está al revés esto, ¿eh? Si la adquisición es anterior, paga ITI. Y si la adquisición es posterior, paga... ya le voy a corregir esta filmina. Está al revés, ¿ok? Donde dice anterior es posterior. Al ver. Pero es el ejemplo que les di. Y acá está el ejemplo que decíamos. El contribuyente fracciona, vende 39 lotes, se reserva uno enorme y ese uno enorme después lo subdivide en otros 15. Cuando yo sumo 39 más 15 y los vendo, si esa venta se produce dentro de los 2 años de haber vendido el primero, entonces todos son considerados como loteos con fines de urbanización y por ende es ganancia de la tercera categoría. El resultado, ¿cómo se determina el resultado de los loteos con fines de urbanización? Y bueno, precio de venta menos el costo computable. Sí, eso es fácil, pero ¿cómo es el costo computable? El resultado hay que determinar, restándole al precio de venta, el costo de los lotes que resulten de fraccionamiento. Sí, bueno, pero yo para hacer un lote no me tengo que olvidar que yo necesito perder, entre comillas, digamos, perder de vender, diría yo, la superficie donde, de acuerdo a las normas, deben reservarse para uso público,
porque tuve que trazar calles, tuve que reservar las ochavas, tuve que hacer plazas, depende de los requisitos en materia de normativa municipal o catastral, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que analizar dentro del costo no solamente los metros cuadrados de aquello que vendo, sino los metros cuadrados de aquello que para poder vender lo que vendo no lo puedo vender. O sea, aquello que está destinado a calle, ochava, plaza, etcétera, etcétera. Profe, Bien. ¿Puedo decirle un ejemplo rebuscado? No sé con qué fines, pero... ¿Ejemplo rebuscado? Sí, por ejemplo, tengo un terreno grande, ¿sí? Tengo un terreno grande, lo divido en dos grandes, y de uno de los dos grandes, una porción chiquitita la vendo. Pasan 2 años y recién hago un loteo de 49. Ajá. Seguiría estando fuera. Y depende cuándo los venda, porque si vendo más de 50 lotes dentro de los 2 años. O sea, si vendo el primero, pasan los 2 años y después loteo y vendo, digamos. Ajá. Esa sería digamos, porque primero dividí el terreno en dos a la mitad y después vendí solamente uno chiquito. Ese uno chiquito me contaría y yo ya tendría dos terrenos grandes, digamos. Bueno. Ya no sería una unidad de producción. No, pero son distintos fraccionamientos que provienen de un único lote anterior. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Ya lo inventaron todas, José. Ya lo inventaron todas. Ok, ya entendí. Se iría para atrás todo el tiempo sin importar estos 2 años con tal de que haya sido una sola unidad y de producción, digamos. Perfecto. Profe, yo creo que de una empresa no se arriesgaría tampoco a invertir en cableado eléctrico, en cloacas, en agua, solamente para poder, digamos, hacer esa maniobra, ¿no? ¿Quién me está hablando? Perdón. Digo que una empresa, ¿Quiénes sos vos? Laime Carlos. Carlos. Si tú decís una empresa, ya perdiste de entrada, porque acá estamos hablando de personas humanas o sucesiones indivisas que realizan loteos. Es una empresa, claro, lo que pasa... no entra nada, toda la renta va por la teoría del balance. ¿Okay? Y no es necesario lo que pasa es que esto, la empresa, yo creo, realiza. Profe, yo creo que casualmente están en los loteos de urbanización y los de edificación todos contenidos, porque como usted dijo, la AFIP presupone que en realidad lo que está actuando es una empresa, no una persona humana, debido al movimiento, a la cuantía del capital. Por eso una persona humana es muy difícil que haga todo esas obras como para poder habilitar un loteo. Tiene que tener mucha espalda, decía yo, muchos recursos físicos, logísticos, económicos. Así es. Por eso es que se asimila a empresa y directamente la ley dice, mire, si hace esto, hay que darle el tratamiento de empresa. No discutemos si es empresa o no es empresa. Que tenga el tratamiento de empresa y lo lleva directamente al artículo de la tercera categoría. Y ahora lo vas a ver más claro con este ejemplo, con este caso que vamos a ver. Edificación y enajenación, hecho imponible complejo, tiene que hacer las dos cosas, edificar y después vender inmuebles que han sido construidos bajo el régimen de propiedad horizontal. ¿Qué significa construir bajo el régimen de propiedad horizontal? Significa que tienen un reglamento de copropiedad, que tienen espacios comunes, No necesariamente tiene que ser, fíjese qué curioso, la propiedad horizontal que más se conoce es la propiedad vertical, que es la construcción en los edificios, donde está el primer piso, arriba el segundo, arriba el tercero. Y esa es propiedad vertical, no es propiedad horizontal. Curioso, ¿no? Sin embargo, yo puedo también tener fraccionamiento de otra manera y no necesariamente irme hacia el cielo en la construcción. Así lo denominaba el
el código. A ver, todos sabemos de qué se trata bajo el régimen de propiedad horizontal. Hay reglamentos de copropiedad, hay espacios de uso común, hay un reglamento de copropiedad en donde nos obligamos a cierto tipo de actividades que tenemos que hacer y a otras que no tenemos que hacer. Hay el pago de los gastos comunes compartidos proporcionalmente en función de los metros cuadrados de propiedad que tenemos dentro de ese edificio, etcétera, etcétera. Entonces, analicemos este caso. Primero, edificación y enajenación de inmuebles. Las dos cosas, bajo el régimen de propiedad horizontal. Primero, esto los escribanos lo llaman la primera venta, o sea, la primera, dentro de lo que es el catastro, sí, se denomina así, ficha catastral, digamos, o cedulón, se lo llama, por ejemplo, en Córdoba o en Buenos Aires, ¿sí? Es el primero de todo, ¿sí? No existía el inmueble y recién existe. Por eso es la primera venta. Bien. Característica, y esto lo tienen que anotar siempre. Quien vende es quien lo construye. Quien vende es quien lo construye. Por ejemplo, una persona humana construyó departamentos como propiedad horizontal y lo vende. La renta de esos inmuebles, construidos por una persona humana, ¿sí? La renta de esos inmuebles, la venta, perdón, ¿está alcanzada por ITI? No. ¿Está alcanzada por el artículo 99 de la ley, el impuesto cedular? No. ¿Por qué está alcanzada y desplaza cualquier otro tipo de análisis? Porque está especialmente nominada en el inciso F del 53. Cualquiera sea la cantidad de unidades construidas, aunque sean 2. Incluso cuando la enajenación se realiza en forma individual, que venda una por una, o incluso que venda todo en bloque, viene alguien y le vendo los 3 departamentos que construí, o incluso si lo vendo antes de finalizar de la construcción. Pase lo que pase, si yo empecé a construir, mejor dicho, empecé a edificar y vendo lo edificado, ese resultado va a ser renta de la tercera categoría. Edificación y enajenación de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal. Porque, de nuevo, acá lo que está detrás de la norma es, y alguien que construye 2, 3, 4, 5 departamentos juntos, y es alguien que es un poco más que una persona humana. Hay toda una organización, Si está construyendo y después lo vende, indudablemente al construir tuvo el objetivo de ganar plata con la enajenación de lo edificado. Entonces era una empresa, o es una empresa. No hay que probar que existe, hay que probar que cumplió las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Edificación y enajenación de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal. Antes de irme ahí a lo que sigue, les voy a poner un ejemplo. Hay familias que son muy unidas y que se quieren mucho. Entonces, supongamos que el papá lo que quiere es que nunca se le vayan sus 3 hijas mujeres. Entonces dice, bueno, yo que tengo el terreno ahí que viene de los abuelos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Un edificio de 4 departamentos. En la planta baja vive papá y mamá. En el primer piso vive la primera hija, la hija que nació primero, digamos la mayor de las hijas. En la segunda vive la tercera hija y el tercer departamento es para la última de las nacidas, para su hija menor. ¿Sí? Independientemente de que viva soltera, que viva casada, que viva como quiera vivir. ¿Está claro? ¿Puede darse el gusto a alguien de decir, yo quiero vivir con mis hijos, pero no quiero vivir tan encima, sino que quiero tenerlo cerca? Entonces yo voy a construir la planta baja, el primer piso, el segundo y el tercero. Nunca tuvo la intención de vender esos departamentos,
siempre fue para darle un atractivo más a sus hijas, para poder casarlas más pronto y conseguir yernos más rápido, etcétera, etcétera. Vale el ejemplo al revés también, ¿no? Para los que tenemos hijos varones, ¿eh? Vale el ejemplo también. ¿Qué pasa si después de haber construido eso y de haber vivido 3, 4, 5 años, los hijos dicen, mi destino no está en la Argentina, está en Europa, conseguí trabajo en París y me voy a vivir a Roma y el otro se va a vivir a Dinamarca? ¿Qué tengo que hacer? El que construyó no va a poder vender nunca los inmuebles porque siempre va a estar grabado de impuesto a las ganancias, y si lo vende, ¿estará alcanzado por impuesto a las ganancias? ¿No hay acá un caso concreto de prueba de que cuando construyó nunca tuvo el objetivo de ganar con su enajenación, sino que tuvo el objetivo de retener a sus hijas, o de casar yernos, o de mantener la familia unida, etcétera, etcétera? Lo digo jocosamente para que se acuerden del ejemplo. Piénsenlo un poquito. ¿Habrá que interpretar la ley así, en este sentido tan estricto, tan literal, o habrá excepciones? Se lo dejo para la próxima. Vamos avanzando. Una cuestión de hecho y prueba. Todo es una cuestión de hecho y prueba, pero la ley no dice venga y pruebe. La ley dice otra cosa. La ley dice está alcanzado cuando usted construya, ¿cómo dice? Cuando usted porque no hay enajenación, profesor. No hay enajenación. Es que no hay enajenación. No hay enajenación. ¿Cómo no hay enajenación? Mis hijas se fueron todas a Europa, ahora yo tengo que vender un departamento para ir a visitarla, a una que está en París, la otra que está en Dinamarca y la otra que está en Suecia. Si las hijas se han decidido irse, sí hay enajenación. Si vendo hay enajenación. No depende de dónde anden las hijas. Vamos a avanzar con el tema este. Algo que no estaba en la ley originariamente y que se incorporó a este inciso F, que es algo que ahora se ha puesto de moda, es el desarrollo y enajenación de inmuebles bajo el régimen de conjuntos inmobiliarios. Los conjuntos inmobiliarios están definidos en el 2073 del Código Civil y Comercial de la Nación. La definición es esta que les pongo ahí. Son los clubes de campo, los barrios cerrados, los barrios privados, los parques industriales, los parques náuticos o cualquier emprendimiento urbanístico. Miren aquí cómo lo amplía. Primero empieza con ejemplos y después dice, no, cualquier emprendimiento urbanístico, pero que sea independiente del desarrollo de viviendas permanentes, temporales, laborales o empresariales. Acá también se aplica el artículo 152 del decreto reglamentario con la misma moraleja. Va a estar alcanzado el impuesto a las ganancias en tercera categoría, cualquiera sea la cantidad de unidades construidas, aun cuando la enajenación se realice en forma individual, aun cuando se venda todo en bloque, o aun cuando se venda, aunque incluso no hubiese estado finalizada la construcción. Es exactamente el mismo caso, pero que no estaba previsto. Entonces, ¿qué se hacía con los clubes de campo? Se los transformaba en sociedades anónimas. Y usted lo que tenía era una acción. No compraba un inmueble, sino que compraba una acción. Y esa acción le daba derecho al uso en perpetuidad del inmueble. Todas cuestiones complicadas, que no vienen al caso. Vamos a avanzar un poquito por el inciso G. Decíamos, el inciso G de la ley lo que me habla de que constituyen ganancias de la tercera categoría las demás ganancias no comprendidas en otra categoría. O sea, se trata de una definición por oposición. Porque dice, mira, si no está en ningún lado es de tercera. Entonces es por oposición. Si no está, por eso es por la negativa, la ley establece que va a ser ganancia de tercera todas aquellas ganancias que no encuadren en ninguna de las restantes categorías. Si no entra, no entra. Y acá lo que les pido es que comparen los textos de los encabezamientos que tiene el artículo 44 de primera categoría, el 48 de segunda, con el 82 de cuarta.
El 44 de la primera, ya lo sabemos de memoria a esta altura del dictado. En tanto no corresponda incluirlas en la tercera, son ganancias de primera, bla, 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 bla. El 48 dice lo mismo. En tanto no corresponda incluirlas en el 53, o sea, en tanto no corresponda su tratamiento en tercera, son de segunda, bla, bla, bla. Pero la cuarta categoría no dice eso. No dice eso, dice otra cosa distinta. Vamos al 82. Constituyen ganancias de cuarta categoría. No tiene la previsión de meterlo en la tercera, como sí la tiene la primera y la segunda. ¿Alguna vez se fijaron en eso o compararon eso? Entonces, la redacción de la ley ha dejado huérfana a algo que puede pasar en la cuarta categoría. ¿Ok? Y entramos a analizar. Primero, el inciso G del artículo 53, de la enunciación de las rentas. Son ganancias de tercera, las demás ganancias no comprendidas. Entonces, no hay duda de que el inciso G es de carácter residual. Ahí tiramos lo que no podemos, no sabemos dónde poner. Por eso es el tacho de residuos. Ahí va a parar lo que no entra ni de primera, ni de segunda, ni de cuarta. Y la pregunta es, bueno, si no entra de primera, ni segunda, de cuarta, ¿dejan de estar grabadas como pasó en su época con el 2.3? ¿Sí? Cuando se sacó la última parte. ¿Sí? Y entonces decimos, no, no es que dejen de estar grabadas, cuidado, no dejan de estar grabadas, sino que su tratamiento es peor. Ahora es renta de tercera. Y digo peor porque tienen que pagar por los devengados. ¿Ok? No es que transforme la renta en renta empresaria, sino que la transforma en renta de tercera, residualmente. Los dos casos que se nos ocurre son el que ya hemos tratado, resultado de la venta de bienes muebles amortizables. El artículo 2, apartado 3. Si yo cuando vendo la computadora de mi estudio, que está totalmente amortizada, alguien me da 100 pesos, quiere decir que el mercado me está diciendo que vale más de lo que yo tengo en mis libros, en mis papeles, en mi planilla de impuestos, y tengo un resultado positivo. Yo soy de los que participan en la teoría de decir, en realidad está amortizada de más, porque no ha perdido tanto valor como el valor que he venido descontando año a año. El mercado me está reconociendo un valor diferente, diferente a cero o diferente al valor residual que hay. Entonces, mi postura alguna vez fue decir, en realidad, el resultado positivo es más ganancia de cuarta, porque es devolución de amortizaciones practicadas en exceso. Porque el mercado me está diciendo que tiene un valor superior al que yo he venido deduciendo a través del tiempo por el uso de este bien mueble amortizable. Sin embargo, con la reforma del 2.3, no hay nada que discutir ni de filosofar, y simplemente el resultado de la venta de los bienes muebles amortizables es ganancia grabada. Sí, está bien, eso dice el 2.3, pero nadie decía qué tipo de ganancia, dónde la pongo, en qué categoría. Bueno, ya tenemos la respuesta. Como es de carácter residual, va en tercera categoría, por aplicación del inciso G del 53. Y el otro caso que nos queda es del artículo 40. ¿Por qué decimos que el artículo 40 de salidas no documentadas? Y leamos el artículo. Dice el artículo 40, cuando una erogación carezca de documentación o ésta encuadre como apócrifa y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias grabadas, no se admitiría su deducción, pero además tiene que pagar el 35% de impuesto. Ese impuesto a las ganancias, ¿de qué categoría del impuesto a las ganancias es? Porque yo soy sujeto de cuarta, pero tengo una salida no documentada. Desconté gastos del estudio y en realidad no tenía los comprobantes. ¿Es ganancia de cuarta? No. Ese impuesto que me hace pagar ese 35%, ¿sí?, convertido en renta,
diríamos que esa renta del artículo 40, residualmente, como no la puedo clasificar en ningún lado, es renta de la tercera categoría, por definición expresa del artículo 53. Y para ir terminando, recordemos cómo se... ¿Me cierran los micrófonos, por favor? Para ir terminando, vamos recordando cómo se determina el resultado en la tercera categoría. A ver, si el sujeto de la tercera categoría, tiene balances, o sea, lleva contabilidad que le permitan confeccionar balances en forma comercial, entonces no hay problema. El mecanismo es este. Se parte del resultado contable que ya está reexpresado. Lo que tengo que hacer a continuación es anular el ajuste por inflación contable, lo que contablemente se llama la reexpresión. ¿Sí? La reexpresión. Y hay que practicar los ajustes impositivos necesarios para transformar el resultado contable histórico en resultado impositivo. Ese resultado impositivo va a estar grabado si es positivo o va a ser un quebranto si es negativo. Lo explico de nuevo. Yo tengo una sociedad que lleva libros, una SRL. Mi declaración jurada parte del resultado contable que está en el balance. Y el único que está en el balance es el resultado reexpresado. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar con el histórico. ¿Cómo vuelvo al histórico? Anulando la reexpresión contable. Recién estoy en el punto de partida. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Transformar el resultado contable en resultado impositivo. Entonces tengo que ver si lo que deduje contablemente se admite impositivamente, si tengo algo que deducir impositivamente pero que no está tratado contablemente, si hay una reducción contable pero que no es admitida, etcétera, etcétera. Todo lo que vamos a ver ahora, a partir de ahora, en tercera categoría, lo que nos lleva es a transformar el resultado contable en resultado impositivo. Si es positivo va a estar grabado y si es negativo va a ser un quebranto. Y acá la distinción es, si lleva balance, supongamos que es una sociedad anónima o una SRL, es sociedad de capital. O sea, al resultado impositivo lo único que voy a tener que hacer es aplicarle la alícuota y sacar el impuesto determinado. Y la sociedad de capital anónima o SRL, del ejemplo dado, será contribuyente del impuesto. ¿Por qué? Porque verifica el hecho imponible y además es la encargada de ingresar el impuesto correspondiente. Y me voy al otro caso. Y si no lleva balances, por ejemplo, tenemos lo que siempre llamamos sociedad de hecho. La sociedad de hecho, hasta hace poco, decíamos, no está obligada a llevar balance. Cuidado, porque hoy con el Código Civil y Comercial, todos los entes están obligados a llevar balance. Estarían liberados de hacerlo si sale una reglamentación y esa reglamentación lo considera como un muy pequeño ente, entonces lo libera de esta obligación. Las provincias están haciendo los que no ven y están dejando pasar el tiempo y no están reglamentando nada. En síntesis, a hoy, las viejas sociedades de hecho, hoy sociedades simples, no confeccionan balances. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Elaborar el balance impositivo, porque no tengo de dónde partir si no tengo balance. Entonces tengo que armar el balance impositivo. ¿Cómo armo el balance impositivo? Tengo que armar una planilla. Estos son los ingresos, le resto los costos, le resto los gastos, le resto las deducciones, le resto las amortizaciones, le resto todo lo que le pueda restar y me va a quedar recién el resultado. Va a estar grabado si es positivo o va a ser quebranto si es que es negativo. Y por último, y para cerrar, quiero irme por fin al artículo 54. Ya lo he estado explicando un poquito, pero quiero que presten atención en los dos primeros párrafos. ¿Qué dice el 54? El 54, como novedad le cuento que está después del 53. ¿Qué significa? Después que determinaste la renta de tercera, tenés que ver cómo se declara. Por eso viene
después del 53. ¿Cómo se atribuye el resultado a los socios? Y empieza diciendo el primer párrafo: el resultado del balance impositivo de las empresas unipersonales. Dijimos, la empresa unipersonal, no, al comienzo de la clase, la empresa unipersonal no es contribuyente. ¿Quién es el contribuyente? La persona física titular de la empresa unipersonal. Entonces, repasemos. Comienzo. El resultado del balance impositivo de las empresas unipersonales, comprendido en el D del artículo 53, y el resultado impositivo de las sociedades del 53B, o sea, de las no capital, las que no son de capital, se considerará, en su caso, íntegramente asignado al dueño o distribuido entre los socios, aun cuando no se hubiera acreditado en sus cuentas particulares. Quiere decir, el resultado de la empresa unipersonal, el 100% es del titular de la empresa unipersonal. Por eso dice en su caso. ¿Cuál sería el otro caso? Que no sea una empresa unipersonal, que sea una sociedad, que no sea una sociedad de capital. El mejor de los ejemplos es la vieja sociedad de hecho. Hoy, sociedades simples o pequeñas sociedades, o simples sociedades. Bueno, si hay un socio que tiene el 80 y el otro tiene el 20, una vez que se encuentra el resultado, la ley lo considera íntegramente asignado o distribuido, concretamente, entre los socios. No importa que no se hubiera acreditado a las cuentas particulares. Acá lo más importante de señalar es, aun cuando no se hubiere acreditado en las cuentas particulares. Recuerden que en la SRL o en la anónima hay percepción cuando se cobran los dividendos o cuando se acredita el resultado en las cuentas particulares de los socios. En cambio, en la unipersonal, el 100% ya está, se determina a lo mejor en enero, febrero, marzo, en abril del año siguiente, pero se considera integrado al patrimonio del socio, del titular de la empresa unipersonal o de los socios de la sociedad simple al cierre del ejercicio. No es necesaria acreditación en las cuentas particulares. Y el otro tema muy particular es el tercer párrafo, donde nos habla de los quebrantos específicos. Fíjense qué es el tratamiento de los quebrantos específicos. Las disposiciones contenidas en los párrafos precedentes, el de la empresa unipersonal, el de la sociedad que no es de capital, en el de los fideicomisos, ¿está bien? No se aplica. ¿Para quién no se aplica? Para el caso de los quebrantos. ¿Qué quebrantos? Leo hasta el fondo. Quebrantos que según el artículo 25 se consideren que son de naturaleza específica. Quebrantos específicos, entonces no. Solamente tiene que esperar que se origine la ganancia específica que en función de la normativa de utilización o compensación de quebrantos establezca la ley. Esto ustedes lo van a ver con muchísima más desarrollo y con casuística y con ejemplo en el desarrollo de las próximas clases prácticas. ¿Ok? Con esto y sobre la hora, me queda 2 minutos, les quiero agradecer a todos ustedes la presencia. Disculpen si estuve muy verborrágico, lo que pasa es que tenía muchísimas ganas de dar clase y quedo a disposición de ustedes para las dudas que pudieran tener en las próximas clases. No se olviden de repasar y de estudiar esto que está todo en los libros. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, profe. Gracias, profes. No Gracias. me regala 30 segundos para hacer una consultita antes de que nos vayamos. No es mío el tiempo, es que nos sacan de clase. Pero si querés hasta que el nos otro día saquen... nos quedamos hasta las 8:20. Bueno. Yo tengo una duda, es un poco más práctica, digamos, porque no entiendo si yo soy, digamos, persona física, propietario de una empresa unipersonal y compro, por ejemplo, un inmueble.
si lo pongo en el patrimonio de la empresa unipersonal o de persona física, ¿es elección mía? Exactamente, exactamente. Yo puedo elegir. Yo puedo comprar un inmueble y simplemente ese inmueble lo tengo como una inversión y no lo mezclo con mi negocio, empresa unipersonal que vende zapatillas. O Ahora tengo sí un lo hace. inmueble que compré porque, bueno, en algún momento me quiero casar y quiero irme a vivir ahí. No Perfecto. tiene Y ahora nada que si yo ver. lo afecto. Todo depende. Escucha, José, antes de hablar. Perdón, sí pensé que había terminado. Todo depende de si yo lo afecté a la empresa unipersonal o no lo afecté a la empresa unipersonal. Y como vos decís sabiamente, es una cuestión de hecho y prueba. Si el fisco me revisa mis declaraciones juradas y ve que yo el inmueble lo amorticé y deduje las amortizaciones en la ganancia de la tercera categoría, o deduje los gastos, por ejemplo, del impuesto inmobiliario en la tercera categoría, quiere decir que el inmueble integraba el patrimonio de la empresa unipersonal, razón por la cual va a tener un tratamiento distinto que se integraba el patrimonio de la persona física. Si yo pago el impuesto inmobiliario, la tasa de alumbrado y limpieza, las expensas, y es un departamento que simplemente lo uso para vivir, entonces cuando lo venda no voy a pagar impuesto a las ganancias. Desde el punto de vista empresario estoy hablando, ¿no? Por favor, desde el punto de vista empresario. ¿Ok? O sea, Perfecto. todo es una cuestión de hecho y prueba. Esos que deducen las amortizaciones de ese tipo de bien, lo que están haciendo es afectando el inmueble. Vas a encontrar jurisprudencia que te está mencionando el caso este, concretamente el que yo te estoy mencionando ahora. Buenísimo. Ya lo vamos Quedó a claro. tratar también cuando hablamos de renta de tercera. Profesor, le hago una pregunta, pero no se vaya a enojar, por favor. ¿Dónde encuentro yo el importe del mínimo no imponible que yo lo busco y no lo puedo encontrar a los 167.678,40? Yo sé que es una deducción. Sí. Perdón, ¿dónde encuentro? Me está diciendo, ¿dónde lo encuentro en la ley? Ajá. Mira, la A los ley tiene 100. tiene un artículo que, si yo no me equivoco, ahora es el 30. ¿Sí? Ahora el artículo 30, y el artículo 30 dice que las personas humanas tendrán derecho a deducir de sus ganancias. Que lo hablen. Llévenme en el micrófono, por favor. En ganancia no imponible, en deducción de cargas de familia y también en la deducción especial de tercera y cuarta. Les recomiendo, Muchas gracias. En la plataforma existen algunos artículos vinculados con el tratamiento de las deducciones de las personas humanas, ganancia no imponible, cargas de familia y demás. Entre ellos hay un hermoso artículo escrito con mi hijo Joaquín, publicado en la revista de la editorial La Ley, en la revista Impuestos, y que trata de las deducciones, si no me acuerdo, eran del 2019, Joaquín, o 2020. 20. 2020, o sea, todavía está bien vigente. No le sirve. Bueno, pero para el 2020 sí. Lo Pero conceptual. los conceptos sí. Ahora se van a modificar algunas cosas. Pero ahí tenés incluso con casos prácticos. Pero en cualquier libro está el tratamiento. De hoy, el artículo 30. Deducciones personales. Claro. Muchas gracias, profesor. No lo encontraba por ningún lado, no importa. Mejor que saber es saber dónde está. Gracias. Chao. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches.